todos, bienvenido a un nuevo programa de El Profesor se Anticipa. Mi nombre es Víctor López y hoy os vamos a hablar de política. Bien, vamos a hacerlo desde una perspectiva cuantitativa y en función a arrojar algo de luz sobre cómo se eligen a nuestros diputados que finalmente, mediante las mayorías factibles en el Parlamento, harán viable una presidencia u otra. Todo esto desde el pasado 29 de mayo, justo el día después de las elecciones municipales y también autonómicas en algunas de nuestras comunidades, pues el presidente adelantaba el hecho de que ante estos resultados alcanzados, él optaba por adelantar rápidamente las elecciones para que los españoles tomáramos una decisión en uno u otro sentido. Primera vez que se celebran en España elecciones en verano, pleno verano, en el mes de julio. Y bueno, pues hoy voy a dedicarme simplemente a recordar cómo o qué elegimos en esas elecciones. Lo hacemos en dos cámaras. Nosotros tenemos dos cámaras, la del Congreso de los Diputados, en Cortes hablo, y otra que es el Senado. Realmente la más representativa de cara a alcanzar el Ejecutivo, el Gobierno, la Presidencia, es la primera, la del Congreso de los Diputados. Y en total nuestra ley permite que sean entre 300 y 400, pero desde la primera legislatura se acordó que fuera el punto medio, es decir, 350 diputados. Pero la circunscripción, y de eso vamos a hablar, hace que el voto no sea igual. Un español, un voto, o un ciudadano, o un voto, es algo que no ha sucedido nunca en nuestra organización electoral. Es algo que es un hecho común en todos los países, pero en el nuestro, bueno, pues que sepamos qué ocurre y cómo se traducen en esos diputados tus votos. Los votos que depositarás, sea cual fuera la forma, de forma presencial o vía correo, finalmente ya están censados en el INE. Aquí tengo la información y ahí está la cuestión. La circunscripción es provincial. Sí, efectivamente. Nosotros elegimos un cuerpo mínimo de diputados por provincia y luego hay otra parte que se agregan por la población censada con derecho a voto, mayores de 18 años, que por cierto este año se incrementa bastante sobre el anterior porque viene un poco el mini baby boom de los años de aquellos incentivos a la natalidad que fueron 2004, por ejemplo, 2005. Bien, pues parte de estos recogen ya el efecto con su mayoría de edad. Casi 2 millones, quiero recordar que son los que se incrementan en cuanto a jóvenes respecto a las anteriores, las de noviembre de 2019. La participación normalmente estará en torno al 70%. Fijémonos que en noviembre bajó un poco, pero fue porque fue una repetición electoral. Pero las anteriores, en las de 2019 en marzo, pues fueron en torno al 71% y en noviembre pues alcanzamos el 66%. Bien, estaremos en torno, en julio, pues a ese 70%. Así he echado las cuentas y así tenemos la información por diputados. Bien, estáis viéndola hace tiempo en el vídeo, la he dejado a propósito para que cada uno vaya viendo sus provincias. Por ejemplo, en Albacete, que es la primera por orden alfabético en la que yo resido, pues tenemos 4. Son el total. Bien, el hecho es que tenemos censados en torno a 308.000 votantes, incluyendo a los que residen en el extranjero y están por nuestra circunscripción provincial. De esos, pues el entorno va a ser que vote un 70%, es decir, que votarán en torno a 215.000 albaceteños, más o menos sería las cuentas que nos podemos echar. Eso dice que para alcanzar un diputado en Albacete tendríamos el conjunto de votos, la media estaría en torno a 54.000. Luego veremos que esto puede variar de acuerdo a la ley DON, que la voy a recordar como en el anterior vídeo. Bueno, pues unos 54.000. ¿Eso es así en toda España? La respuesta es no, y de eso va este vídeo, de ver dónde y cómo se encuentran esos déficits de representación, digámoslo de alguna manera. Es decir, un voto de un albaceteño no es lo mismo que un voto de un madrileño. Para alcanzar un diputado finalmente que vaya al Congreso de los Diputados,
tendremos menos necesidad de votos, menos votantes en Albacete que en España. ¿Eso tendría solución o podría hacerse de otra manera? Sí, lo que pasa es que se verían de alguna manera fundamentalmente dañados las provincias con menor población, porque hay un pozo mínimo, un mínimo para todas, y luego a partir de ahí se reparten el resto. Ese mínimo parte de 2 y luego va evolucionando de acuerdo a la población. Bueno, pues eso hace que, por ejemplo, la media, con ese 70%, estuviese en España en torno a los 74.933 votantes para, en esa idea de que votáramos en torno al 70%, si no estaríamos en 107.000, si votáramos todos, cosa que no ocurre. Bueno, pues en torno a 75.000, pongámoslo así, sería la media. ¿Qué comunidades o qué provincias están por encima de esa media y cuáles están por debajo? Bien, pues la cuestión es clara, lo he dicho antes, lo he anticipado. Por ejemplo, nosotros estamos por debajo, es decir, nosotros estamos en torno a 54.000. Sin embargo, un madrileño pues necesitará casi 100.000 habitantes, os lo voy a poner aquí, o sea, 100.000 votantes, perdón, vamos a ver, aquí estaría, mira, aquí lo veis, 98.826 en los que necesitaría para conseguir ese diputado. Es decir, necesitan más votos para conseguir el mismo diputado que va a Cortes. Pero en Madrid, claro, finalmente tienen 37. La elección es de 37 diputados, mientras que en la provincia de Albacete se eligen 4. Insisto, cuesta menos el diputado, electoralmente cuesta menos el diputado en Albacete que el de Madrid. Bien, y esto es así. Bien, viendo esto, que parece lógico y no parece una distancia mayor, pues yo sí quería ver qué realmente o dónde realmente puede estar eso un poco más diferenciado y ni siquiera como comunidad autónoma tenga una compensación. La respuesta básicamente por arriba y por abajo, veis, si vemos por comunidades autónomas, pues por arriba y por abajo tenemos cosas curiosas. Madrid es la gran dañada junto con Asturias, una muy poblada y la otra no tan poblada. Son las dos comunidades autónomas uniprovinciales, quizás por esto, que tienen la mayor diferencia. Madrid en contra, es decir, es la que más necesita en España, más votos necesita para alcanzar el diputado, que al final serán 37 totales que irán a la Cámara de Representantes Nacional. Y Asturias también en contra, necesitará casi 96.000. A pesar de tener mucha menos población, resulta que solo tiene 7 diputados que le permitirían o que deberían para un asturiano alcanzar ese casi 100.000 votos para conseguir ese representante. Como veis, son los grandes dañados. ¿En contra de quién o a favor de quién? Bueno, pues fundamentalmente de las pequeñitas, lógicamente Ceuta y Melilla, que con toda su población ya tienen uno, y son apenas los votantes, pues en torno a 40.000 lo que pueden tener. Con ese 70%, pues son unos 60.000 votantes, bueno, pues el 70% más o menos que votaría, estaríamos en torno a 40.000. Bueno, pues ese sería el coste que tendrían Ceuta y Melilla. O en Rioja, que también es una comunidad uniprovincial, también con poca población, que al final requeriría también en torno a los 44.000 para tener su representante. Bueno, pues ese es el vaivén. También estaría Castilla y León en favorecida con 47.000 y así continuamente. De hecho, por eso se ha permitido, por eso ha sido viable partidos como Teruel existe, porque con pocos votos sí que se puede alcanzar un diputado. Teruel está en otra circunscripción que hablamos ahora, estaríamos en comunidades autónomas, estaríamos en Aragón, pero Teruel tiene, si no recuerdo mal, son 3 los que se eligen, aquí lo tenéis. Bueno, pues Teruel ahora mismo necesitaría en torno a 25.000, ¿no? Si hablamos por provincias y volvemos otra vez, fijaos, Teruel apenas con 25.000 puede tener un diputado. Por eso es viable llegar a un partido que consiga esos votos y con muy pocos votos se puede conseguir un diputado.
aunque está la ley DON, como os dije, que luego entra con divisores y favorece las mayorías. Bien, por otra parte, luego sí que está la Cámara de Representantes del Senado, que vale para menos o vale para poco, y ahí elegiréis 208. Y ahí sí que todavía es mucho mayor esa diferencia, porque cada provincia tiene los mismos representantes, prácticamente. Entonces, ahí sí que todavía los cambios son mucho mayores y el partido mayoritario suele tener representación muy elevada, es decir, normalmente ahí es el bipartidismo lo que se favorece y algunos también de partidos pequeños, normalmente los nacionalismos o los independentismos, pues sí que tienen una vinculación fácil de conseguir algún senador, por algo parecido a lo que he contado con Teruel existe. Bien, esa es la otra cámara, menos importante en cuanto a lo que nos jugamos, que al final es el gobierno del país, que ya digo, se dicta a partir de la Cámara del Congreso de los Diputados y su mayoría de 175 más 1, que sería la mitad más 1, que es lo que hay que alcanzar. Ahora mismo, pues parece que el lío de alianzas es un rollo, entre comillas, de nuestros políticos para hacernos ver o no ver lo evidente, que hay dos bloques en España, que por un lado es el centro derecha, a la que se le niega cualquier coalición a nivel nacional en la última legislatura, y por eso solo le queda, la única viabilidad es su derecha, es decir, Vox, PP, Vox por un lado es la opción, y el resto, la mayoría del resto, aunque ya veríamos esto, porque hay ejemplos de nacionalismos que han variado en función a qué, y a lo mejor, bueno, pues, por ejemplo, estoy pensando en el PNV, que pudiera en algún momento apoyar a ese vínculo del PP, sin necesitar a Vox y alguno más. A priori se está hablando de PP y Vox, porque es lo que esta legislatura ha dejado. Pero no olvidemos que el PP en el pasado, y con una fuerza mayoritaria, las encuestas ahora mismo, hablaré otro vídeo de esto, están en torno a 140, pues le posibilitaría también pactos quizá con nacionalismos para llegar a esa mayoría. Ahora mismo las encuestas, lo viable es eso, PP Vox por un lado, resto por otro, ¿no? Y también las encuestas ahora mismo están diciendo todas que sería la primera centro derecha el que se llevaría a las elecciones el 23 de julio. Ya digo, de esto habrá otro vídeo. Bien, y luego una casuística más, y finalizo con esto, para ver que no todos los españoles tenemos las mismas, digámoslo así, exactamente la misma representación en la Cámara que finalmente nos gobierna. Ya lo he dicho, circunscripción provincial. ¿Cuál sería la forma? Bueno, pues hay una viable, que sería repartir por la circunscripción nacional, pero ahí resultarían dañados los partidos que no se presentan por toda la circunscripción nacional, evidente, porque ahí se dividiría pues todos los 350 entre los 26 millones, saldrían los 74.000 y se marcaría con eso. Claro, con eso sería muy difícil pues que consiguieran las minorías, como Teruel existe, y así no entro en otra, u otras minorías nacionalistas, la representación que se consigue de esta manera es la circunscripción provincial, en donde, por ejemplo, en provincias como Lérida son mayoritarias algunas perspectivas de estas y sacan sus diputados, ¿no? O incluso en Barcelona, que es mayor, pues también lo tienen, o en Guipúzcoa, etcétera. Bueno, pues de ahí sacan esa representación final de, al ser la circunscripción provincial, esos pequeños partidos, esos partidos que no se circunscriben a toda la nación. Fue una respuesta evidente de nuestra Constitución para que se favoreciera toda la representación de las fuerzas políticas en todos los territorios de España, pero no lo hacen de la misma manera, y eso es lo que yo pongo de evidencia en este vídeo. Finalizo con una cosa más, curiosidad. Bueno, pues en pequeñas circunscripciones, como puede ser, no la he puesto aquí, pero podría ser perfectamente una lectura, ya veremos, incluso no está pensado de esa manera, pero podría ser una lectura similar a lo que podríamos tener en Albacete. Imaginemos 4 fuerzas políticas, y si lo queremos llevar pues a la que sea la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y su reparto por ley DON de 4 diputados nada más. Bueno, pues con este reparto imaginemos que la primera consigue 102.000, la segunda 70.000 votos, la tercera 36.000, la cuarta 14.000. Estamos en unos 220.000 votos totales. Sí, podría ser como Albacete. Y bueno, pues ese sería el reparto. Fijaos, ¿por qué poco
y dónde se encuentran todas las posibilidades. Cuando yo hablo del tema en Albacete, por ejemplo. Con ese reparto de votos resultaría que la primera fuerza política se llevaría seguro 2 y la segunda seguro 1. Pero el último es algo que dependería. En este caso se lo llevaría ya la tercera fuerza política. Perfectamente podría ser Vox, ¿no? En ese caso, el cuarto se lo llevaría la tercera fuerza política, porque es el denominador mayor, 36, mayor que 35, mayor que 34. Pero fijaos con qué poca variación o por qué pocos votos se lo podría llevar la segunda o se lo podría llevar incluso la primera. Es decir, la primera se podría llevar 3, si hubiera tenido 105.000 votos. La segunda se podría llevar 2. Si hubiera tenido pues en torno a 72.000 votos, porque luego la división le daría, y la tercera pues se lo llevaría en este caso, con este reparto, con solo 36.000 votos. Bien, pues esa es un poco la casuística. Fijaos aquí con 4, donde queda el problema, que es si la tercera fuerza política entra o no en el reparto. Y porque poco puede pasar desde tener 3-1, le hace que pueda ser el PP-PSOE, a tener 2-1-1, o tener, ¿qué diferencias hay? O tener 2-2 incluso. Entre PP y PSOE, por ejemplo, podría ser. Bien, fijaos la casuística, por qué poco y lo inusual del reparto en la ley de Ohm, las que juega, ¿no? Esto luego llevado, extrapolado a nivel nacional, vamos reagrupando y hace que tengamos pues la cámara que tenemos finalmente. Bien, por eso es tan difícil medir estadísticamente estos repartos, porque por muy pocos votos pueden brincar de un lado a otro. Lo que está claro es que la tendencia ahora mismo está en una clara victoria para el PP, que sería la fuerza más votada y que estaría en el entorno de los 140 diputados. Y una clara derrota para el PSOE, que estaría en torno, sería así, la segunda fuerza, pero estaría... Todas las encuestas están hablando de que estarían en torno, como mucho, de los 100 diputados. Estaba en 120 actualmente. Bien, bueno, pues esa sería un poco actualmente las encuestas, pero insisto, ahí lo dejo para el siguiente vídeo. Espero haberos aclarado un poco que un voto no es exactamente igual en Albacete que en Madrid o que en Barcelona. Y bueno, pues animaos a que votéis el 23 de julio y vamos a seguir hablando un poco de política en siguientes vídeos. Un abrazo y hasta pronto.